Y bueno, con esto cerramos este vistazo rápido en el tema de derechos de autor, que si bien podemos profundizar mucho, de hecho faltaron otras figuras de derechos de autor, pero estas son como las principales que se pueden comentar. Ustedes ya me dirán si les gustaría conocer sobre algo en particular, pues, o en la sección de preguntas y respuestas podemos profundizar. Pero bueno, esto es algo que es muy importante porque la transmisión o transferencia de derechos es la forma legal en la que tú, bueno, hablamos de manera genérica, el creador de contenido transfiere o permite usar o comercializar a un tercero su obra, de su obra. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues se hace a través de contratos de cesión de derechos. Entonces, de esta forma, el que va a usar el tercero tiene el permiso, la autorización de usarla bajo ciertas condiciones. Eso se establece totalmente en los contratos y dependiendo de cómo el autor o el dueño incluso, porque creo que está mal decirlo, el autor no, sino el dueño de la obra, el titular de la obra, lo permita. Es decir, el titular de la obra puede decir, sí te concedo una licencia, una cesión de derechos, pero solamente la puedes explotar por un año o solamente la puedes utilizar en estas condiciones. No sé, el autor y las condiciones propias de la obra de la cesión de derechos, pues depende de cada caso. No hay forma de generalizar. Pero bueno, en fin, en este contrato pues se define, se describe cuáles son las condiciones de uso. Para esto también tenemos otro tipo de contratos que son, por ejemplo, obras por encargo. ¿Qué pasa cuando una obra pues es encargada por un tercero? Es decir, o también incluso en los trabajos. Si tú desarrollas una obra literaria, un manual o lo que gusten, al final también estás aportando creatividad, una autoría en esta obra que están desarrollando en el trabajo, una obra por encargo. Pero ahí depende mucho de cuáles sean las condiciones en las que nos contrataron. En muchos contratos ahí viene bien estipulado que todas las obras o todas las creaciones que se desarrollen bajo el trabajo o bajo este proyecto por encargo, tiene como titular o los derechos de propiedad intelectual son transferidos a quien las paga. Que eso es lo más usual. Sin embargo, la autoría o el reconocimiento de autoría debería de mantenerse, ese no cambia. Entonces, en el caso de que se proteja por derechos de autor o algún manual que se desarrolló en el trabajo, lo que debe ser, el deber ser, es que se le reconozca su trabajo, su autoría, su creatividad. Aunque hablando de la explotación, pues eso es una cuestión diferente que depende, como les decía, de cómo se hayan firmado o formalizado los contratos. Entonces, con eso, en la cuestión de contratos, estamos hablando particularmente de la cesión de derechos patrimoniales, porque para recalcar, los derechos morales no son transferibles. Se van a quedar con ellos para siempre. Y para poner un ejemplo de esta diferencia de derechos morales y patrimoniales, por ejemplo, el libro más común, uno de los libros más comunes que me gusta, el Principito. El Principito tiene el Anthony de Saint-Exupéry, es el autor de este libro. Y nosotros, para poder comercializar este libro, necesitamos pedirle, seguramente de sus editores, necesitamos pedirle permiso a sus editores para poder reproducirlo, ya sea tal como está
o una obra derivada, es decir, una traducción. Sin embargo, sí necesitamos ese permiso. Y nosotros no podemos cambiarle el nombre del autor, es decir, no puedo cambiarle, tacharle y ponerle mi nombre, porque digamos, es algo que no se puede cancelar la autoría de una obra. Sin embargo, imaginemos que ya pasó más de 100 años de que murió el autor. Ya no necesitamos estrictamente pedirle permiso a la editorial o a quien mantenga sus derechos patrimoniales para replicar su obra. Nosotros podemos hacerlo libremente. Sin embargo, pues sí debe pasar todo este tiempo para poder hacerlo. Entonces, bueno, con eso me gusta, bueno, con eso como concluyo este tipo de derechos, que es derechos morales y patrimoniales. Bueno, ahí la cuestión de transferencia, el tema de obras por encargo, la prestación de servicios, el contrato de trabajo, que es lo que comentábamos anteriormente, el contrato de licencia,